Muy bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro del profeta Malaquías. Vamos a abrir la escritura en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la escritura: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Antes de que explique un poco, hermanos, este pasaje, quisiera contarte 3 historias, espero yo rápidas. 2 de ellas las escuché yo personalmente y una de ellas la acabo de leer en un libro muy hermoso que estoy repasando. Y la primera de ellas es sobre una chica, una jovencita de unos 16 años. Ella compró un dije de corazón, le puso una cadena de oro y la llevó a su padre, a su papá. Y se la regaló a su papá y le dijo: papá, este es mi corazón. Yo quiero entregártelo a ti, para que tú lo cuides hasta que venga el hombre que ha de ser mi esposo. La otra historia que yo quiero contarte, es esta. Conozco 3 muchachos, al menos 3 muchachos, brillantes, jóvenes, muy brillantes, muy inteligentes, educados en el hogar. Y ellos dijeron a sus padres que ellos, que sus padres, eligieran sus carreras profesionales. El argumento de estos muchachos es que consideraban que ellos mismos aún eran muy jóvenes y necios para saber a esas alturas lo que querían en la vida, y confiaban plenamente en que sus padres los conocían y escogerían lo mejor para ellos. Así que tu papá, tu mamá, escoge lo que yo voy a estudiar. Tú escoge, dijeron ellos. Recientemente, la otra historia que te quiero contar, que acabo de leer en un libro, es sobre un pastor que fue a intentar abrir una misión en África. Y iban con él 3 de sus hijos. Los 3 hijos iban dispuestos, iban preparados, dispuestos a lo que sea. Y cuando el hombre habló al cacique, porque en aquel entonces, todavía hasta la fecha, existe el cacicazgo, hay como una especie de jefe de tribu, y él es el que tenía que dar el permiso para que los misioneros pudieran abrir obra en esa aldea. Así que el cacique llegó con este pastor, y el pastor presentó a sus 3 hijos. Y lo primero que el cacique preguntó es: ¿ellos son tus hijos? El pastor dijo: sí, ellos son mis hijos. Y le preguntó: ¿y ellos siguen tus caminos? Sí, están aquí conmigo, dispuestos a vivir por Cristo. El cacique les dijo: yo tengo como 60 hijos, porque tenía muchas esposas, y todos ellos son rebeldes conmigo. Quiero hacerte unas preguntas, hermanos, basado en esto que acabamos de escuchar, en estas historias. Y yo sé, hermana, que voy a poner el dedo en la llaga. Hoy vamos a ser expuestos a la palabra y normalmente trato de contener mis emociones. Hoy no prometo nada. Quiero preguntarte hoy: ¿quién tiene hoy el corazón de tus hijos? ¿Dónde está hoy la lealtad de tus hijos?
¿Será que podamos guiar a nuestros hijos en esta condición? ¿Dónde está hoy el corazón de tus hijos? Historias como las que acabamos de leer, de escuchar, son como totalmente ajenas a muchas personas. ¿Quién de nuestros hijos se acercó para decirnos, tú elige mi carrera profesional? ¿Quién de nuestras hijas se acercó con nosotros para decirnos, papá, aquí está mi corazón, cuídalo tú, te lo confío a ti? El contexto cultural de Malaquías, hermanos, es un contexto en el cual es un pueblo de Israel que ha regresado del exilio. Si conocen un poco de la historia bíblica, sabrán que el pueblo de Israel fue exiliado por ahí del 586 a Babilonia. Bueno, después hubo un remanente que regresó, que construyeron el templo de nuevo, que construyeron murallas, y Malaquías está dirigiendo a esta generación que ya estaba nuevamente establecida, pero que estaba fría. Y una de las cosas que Malaquías lee en esto es que las personas, las familias, tenían un montón de problemas familiares. Ellos no eran leales a sus esposas y su corazón no estaba comprometido con sus hijos. Como consecuencia de esta frialdad y del pecado generalizado en esta generación, los hijos también menospreciaban a los padres. Este era el contexto histórico de Malaquías. Los hijos no honraban a sus padres. Así que Dios les demandó a ellos en aquel entonces, y hermanos, creo que también hoy a nosotros, para que buscaran una descendencia para Dios, hijos piadosos, que fueran enseñados en el camino del Señor y vivan para ellos. Veamos cómo Malaquías dice, si volvemos a leer el texto, dice, ¿qué es lo que él quiere? Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Quiere, la Reina Valera dice, quiere una descendencia para Dios. Personas dedicadas a Dios, hijos criados en el camino del Señor. Pero a lo largo de toda la escritura, me refiero a todo el libro de Malaquías, más bien, a lo largo de todo el libro de Malaquías vemos que el contexto cultural y social que existía en aquel entonces, entre el profeta Malaquías, había una serie de cosas que estaban impidiendo lograr esta demanda del Señor. Y hoy quiero hablarles de esos impedimentos, pero también quiero hablarles de las promesas que Dios nos da para los que obedecen. Vamos a ver entonces 2 puntos, hermanos, cosas que nos impiden lograr este deber de criar a nuestros hijos para Dios. Y vamos a ver entonces promesas a los que obedecen el mandamiento. Primeramente, cosas que nos impiden lograr este deber. Dios nos demanda que criemos una descendencia para Él, hijos piadosos que vivan para Él. Eso es lo que Dios demanda, pero vamos a ver una serie de impedimentos. El primero de ellos que vemos aquí en el libro de Malaquías son problemas matrimoniales. Lo primero que vemos es problemas matrimoniales. El estado matrimonial del pueblo era terrible, hermanos. Las personas no entendían que ellos eran uno con su esposa. Date cuenta cómo dice la Escritura en Malaquías, y volvemos a revisar el pasaje, que Dios los hizo uno, Él los unió. Y ya hemos hablado bastante a través de las enseñanzas que hemos compartido en domingos pasados, cómo es que Dios te hace uno con tu esposa. Eres uno, no son más 2, sino que ahora son uno. Y había una falta de entendimiento de las personas sobre esta realidad. Ellos estaban quebrando el pacto matrimonial del que Dios había sido testigo. La deslealtad, hermanos, en el matrimonio, los problemas matrimoniales provocan daños en los hijos, a veces irreparables, hermanos. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios, los padres deben actuar juntos en equipo. Los 2 son uno. Los 2 deben actuar conjuntamente con el propósito de cumplir lo que Dios demanda de nosotros como padres.
Cuando esta unión no se lleva a cabo, cuando este compañerismo, cuando esta no se entiende de manera correcta, los hijos son los que en última instancia pagan las consecuencias, hermanos. Hemos hablado en varias ocasiones que la esposa debe sujetarse a su esposo y ser ayuda idónea para el liderazgo de su esposo. Veíamos hace un momento en el devocional, en el discipulado de la familia que tuvimos hace unos momentos, que la esposa debe orar por él continuamente. Debe ayudarlo en su visión como padre, debe ayudarlo cuando falle o caiga. La esposa, hermanas, debe evitar las actitudes críticas en sus palabras y en sus actitudes. Peleas, reclamos, indirectas son cosas totalmente inapropiadas en una esposa y altamente pecaminosas y destructivas. Si tú como mujer, hermana, déjame dirigirme un momento más a ti. Si tú como mujer, después de haber escuchado todo lo que en domingos pasados yo he estado exhortando a los esposos, lo que el Señor les ha hablado, nos ha estado hablando a los esposos, si tú usas esa información y ese conocimiento que hoy tienes sobre el diseño de Dios para criticar a tu esposo, para reclamar, para ser crítica, para quejarte, para hablar mal de él con tus amigas, cosas similares, tú, hermana, no has entendido todavía nada. No has entendido. No es ese el propósito de las enseñanzas. El propósito de las enseñanzas no es que tú tengas armas para reclamar a tu esposo y que tu esposo ahora tenga armas para reclamarte a ti. Ese no es el propósito. Pero en nuestro pecado es nuestra tendencia, ¿verdad? Tendemos a decir, mira, tú no te sujetas, mira, tú no haces lo que debes hacer. Debemos arrepentirnos de esa actitud. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo con tu actitud resentida, cuando una mujer actúa de esta manera, es destruir a tu esposo, destruir su liderazgo y en última instancia destruir a tus propios hijos. Eso es lo que ocurre. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. La necia con sus críticas lo destruye. La necia con su impaciencia la destruye. La necia con su mal humor destruye su propio hogar. Tú debes ayudar a tu esposo para que él pueda ser una buena figura de autoridad, porque de eso depende también la estabilidad de tus propios hijos. Hermanas, deseo que también las madres entiendan que ustedes tienen más bien como mujeres el potencial de destruir sus propios hogares, incluso aunque su esposo esté tratando de sacarlo adelante. Como te decía, haces esto por medio de tu actitud crítica, tu falta de oración, tu espíritu fariseísta. Y lamentablemente es demasiado común ver esto en las hermanas. Mi esposa y yo hemos visto esa actitud en las hermanas cientos de veces. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanas, tiende más a victimizarse. Es como lo natural en la esposa, en la mujer. Se victimiza, siente que nada de lo que pasa es culpa de ella, y normalmente echa la culpa a su esposo. El hombre a veces hace eso, pero normalmente el hombre es cínico, como les dije la otra vez. El hombre sabe que está mal. El hombre entiende que está mal, pero es cínico, sigue pecando. Pero yo quiero traerte la reflexión, hermana, porque la tendencia de la esposa, de la mujer, es a victimizarse, a pensar que no es culpa de ella. Y no es así. Ambos pueden estar aportando a la destrucción o edificación de sus familias. Los padres son un equipo. Cuando el matrimonio no está bien, muy probablemente los hijos tampoco estarán bien. Nota cómo la palabra de Dios nos enseña que ellos se olvidaron de que eran uno. De esa unidad matrimonial Dios estaba esperando hijos piadosos que vivieran para bien. Ahora, yo quisiera contarles un poco, durante esta enseñanza, un poco de mi testimonio personal. Y me voy a exponer un poco. Por eso digo que no prometo estar firme todo el tiempo.
Algunos de ustedes, hermanos, saben que antes de nuestra conversión al Señor, mi esposa y yo teníamos un matrimonio muy lamentable. Teníamos un matrimonio bastante mal. La división entre nosotros, hermanos, todo ese proceso por medio del cual nos fuimos hiriendo mutuamente, causó daños en nuestros hijos. Daños permanentes hasta hoy. Mucho, hermano, de la seguridad emocional de los pequeños se forma por ver a los padres unidos como un roble. Las consecuencias de esta desunión llevan muchas veces a traumas que perduran hasta la edad adulta. Como te digo, hermano, hasta el día de hoy vemos consecuencias de esa falta de entendimiento. Hemos dañado a nuestros hijos, pensando que quizás dañábamos a la persona que odiábamos en ese momento, pensando que quizá yo estaba lastimando a mi esposa, en realidad lastimaba a mis hijos también. Yo te pregunto, ¿cómo están hoy tus hijos emocionalmente? ¿Pueden tus hijos hoy percibir una unión inquebrantable entre tú y tu esposa? ¿O entre tú y tu esposo? ¿Cómo están hoy tus hijos en ese sentido? El segundo impedimento, probablemente uno de los más severos impedimentos, es la frialdad y el desamor en el corazón de los padres y de los hijos. La frialdad y el desamor de los padres, de papá y mamá, hacia los hijos. Y ahora, lo más probable es que ahora tú digas, hermano, pero yo amo a mis hijos. ¿Cómo me dices que yo he sido frío con mis hijos? Vamos a ver lo que la Escritura nos dice y cómo nos va a hablar el Señor. Para empezar, hermanos, este aspecto suele estar conectado con la desunión matrimonial. Cuando hay desunión, normalmente va a haber también desamor por los hijos. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en Malaquías. Esta vez vamos a capítulo 4, versículos del 5 al 6. Malaquías 4, del 5 al 6. Fíjense cómo dice la Escritura. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Malaquías está profetizando que vendría un profeta cuya predicación ayudaría y haría que los padres volvieran su corazón a sus hijos y los hijos volvieran su corazón a sus padres. Al parecer, lo que Malaquías veía en su generación eran padres que no estaban muy interesados en sus hijos, e igualmente hijos que no sentían un gran apego ni mucho respeto a sus padres. Esta era la realidad social de Malaquías en ese entonces. De tal manera que él promete, va a venir el tiempo en que los padres ahora sí van a tener el corazón para sus hijos y sus hijos para sus padres. ¿Por qué? Porque él veía esta desunión. Había un enfriamiento en ese entonces en las relaciones padre e hijos. ¿Cómo se manifiesta, hermanos, esta falta de amor de los padres, entre padres y madres? ¿Cómo se manifiesta? Voy a mencionar algunas cosas rápidamente. No dedicando tiempo a nuestros hijos en cantidad y calidad. No entender su valor eterno. No entender que ellos son herencia de Dios para nosotros. Cuando tenemos otras ocupaciones en lugar de ocuparnos de nuestros hijos. Por ejemplo, exceso de trabajo, cafés con las amigas, el celular y Facebook. Cuando no tenemos dominio propio y gritamos con ira a nuestros hijos, manifestamos nuestro desamor. Cuando no los escuchamos con cuidado. Cuando no demostramos interés en sus problemas, aunque nos parezcan pequeños. Cuando no somos observadores con ellos, cuidadosos de sus actitudes, prestos para guiarlos. Cuando no los corregimos por su mal comportamiento, como dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando no los instruimos en sus caminos y en la palabra del Señor.
cuando al cometer un error como padres somos orgullosos y no sabemos pedir perdón. Todas estas cosas, hermanos, evidencian nuestra falta de amor a nuestros hijos. Ahora, vamos a empezar, hermanos, a poner el dedo en la llaga, por si no fuese suficiente lo que hemos hablado hasta ahora. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así. Esta vez sí lo copié de la Reina Valera 60. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, no voy a darme el tiempo ahora mismo porque lo vamos a ver más adelante de explicar estos pasajes. Pero hay una idea que yo quiero mostrarte aquí. Instruir a tu hijo en sus caminos. O estar con él al acostarte, al levantarte, al andar por el camino. Dedicarle tiempo, enseñarle la palabra de Dios, tenerle la paciencia para repetir la palabra de Dios. Habla de una cosa. Sacrificio. Negarte a ti mismo. Hermanos, es invertir tu propia vida en ellos. Es renunciar a las novelas, a las amigas, incluso a los ministerios de la iglesia. Si eso obstruye y si eso está robando el tiempo que Dios te pide a ti para tus hijos. La madre o el padre que con tal de que el niño no moleste, le da el celular, la tableta, o lo pone frente al televisor por horas, no ha entendido su función. No estás amando a tu hijo. Amor es sacrificio en el lenguaje de Dios. Es dedicar tiempo a tus hijos. Entrenar e instruir a tus hijos requiere tiempo y cuidado. Probablemente, hermanos, en la época de Malaquías, los padres llevaban años de descuido hacia sus hijos. Ahora, como te decía, vamos a poner el dedo en la llaga. Escucha bien lo que te voy a decir. Estos padres de Malaquías llevaban tiempo descuidando a sus hijos. Por eso dice la Escritura que el corazón de ellos no estaba con sus hijos. Y el de sus hijos no estaba con ellos, ¿verdad? Hermanos, esto significa que no había un vínculo de confianza entre ellos. No se creó con el tiempo un vínculo de confianza. Y el corazón de los hijos a los padres no tenía un vínculo de confianza. No había un vínculo. No había una relación. Cuando por muchos años los padres han sido así de descuidados, los hijos de cierta manera saben que en realidad no pueden contar con sus padres. Inconscientemente o conscientemente, cuando después de años y años de descuidos, años y años en los cuales los padres no han hecho el esfuerzo de tener ese vínculo diario de dedicación en el cual te sientas con tus hijos, los instruyes en sus caminos, los enseñas a hacer cosas, les instruyes en la palabra de Dios, estás con ellos al acostarte, al levantarte. Cuando no se crea ese vínculo, los hijos lo saben. Muchos hijos, hermanos, solamente ven a sus padres como aquellas personas que sirven para pagarles su comida, sus estudios, sus salidas y sus gustos. Y hermanos, no es culpa de ellos. Durante toda su vida los padres han mandado ese mensaje a los hijos. No tengo tiempo para ti. Estoy trabajando para que tú puedas tener ropa, para que tú puedas tener comida, para que tú puedas tener esto. Es cierto, a veces los padres estamos ocupados, pero seamos honestos, hermanos. A veces es porque no queremos dedicar tiempo a nuestros hijos. ¿Cómo esperamos, hermanos? ¿Cómo esperamos que se forme un vínculo de confianza? ¿Cómo puedes esperar que tu hija venga y te diga,
aquí está mi corazón, si nunca te lo ganaste. Y más aún, ese corazón ya era tuyo. Vamos a verlo en un momento más. De nuevo pregunto para ti, hermano, ¿quién tiene el corazón de tus hijos hoy? ¿En quién ponen su confianza? ¿Dónde está la lealtad de tus hijos? Por muchos años, hermanos, yo viajé muchísimo por motivos de trabajo. A mi pequeñita ya no le tocó esa etapa. Mi relación con mi esposa no era buena tampoco. Cuando llegaba a casa, yo no estaba pensando en pasar tiempo con mis hijos. Yo quería seguir, ya saben, diversión, salir al bar, salir de viaje de nuevo. Quería sentirme libre de nuevo. Mi corazón, hermanos, honestamente, y con vergüenza lo digo, no estaba con mis hijos ni con mi casa. Nunca durante la infancia de ellos en realidad me preocupé por formar un vínculo fuerte con ellos. Difícilmente, hermanos, yo me senté con ellos a enseñarles a hacer algunas cosas. Difícilmente me senté a escucharlos, aunque sean sus boberías de niños. En cambio, hermanos, yo me impacientaba con ellos y con mi esposa, y mi esposa, a decir verdad, también se comportaba con histeria en casa. Cuando yo llegué a Cristo, hermanos, y entendí todo el mal que había hecho como padre, darme cuenta de mi egoísmo, darme cuenta de cómo era yo, me cayó como un balde de agua fría. Darme cuenta de que mis hijos no confiaban en mí. Entender que ellos no querían seguir mis pasos, ni querían recibir instrucción de mí. Ver que mi palabra era poco importante para ellos y que mis consejos eran menospreciados, eso me cayó como un balde de agua fría. Pero el Señor me dijo, es que nunca los cuidaste. No formaste un vínculo con ellos. No fortaleciste tu relación con ellos. ¿Cómo quieres que ellos confíen en ti? ¿Por qué querrían seguir a alguien, hermanos, que estuvo tan ausente de sus vidas a pesar de vivir en la misma casa? ¿Cómo podía yo esperar que ellos me amaran y respetaran, habiendo sido yo tan egoísta? Hermano, hermana, si tú has tratado a tus hijos a gritos, o has sido insensato en tus decisiones, ¿cómo esperas que ellos te amen y te respeten? Estoy hablando a ambos padres aquí. No te extrañes si para tus hijos cualquier otra cosa es más atractiva que estar contigo. No te extrañes, hermano, si tú no has formado un vínculo, si tú no has invertido tu vida en ellos, si tú no has renunciado a tus gustos, si tú no te has sacrificado a ti mismo, no esperes realmente que ellos confíen hoy en ti. Si más que verlos como un regalo de Dios, los has visto como un obstáculo para hacer lo que quieres, seguramente que ellos ya lo saben. Lo más probable, hermanos, es que si tú durante su infancia los ves como un obstáculo para hacer lo que tú quieres, hoy tú seas un obstáculo para ellos. ¿Qué hiciste, hermano, con lo que Dios te dio? Tus hijos. Déjame ilustrarte algo, déjame hablarte de algo que la Escritura nos enseña. Nuestros hijos son un regalo de Dios, son una bendición especial de parte de Dios, son un regalo. Los hijos, hermanos, no son un estorbo. Los hijos, mis hermanos, no son un obstáculo para poder lograr nuestros fines profesionales. Los hijos, dice el Salmos 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos que tú tienes hoy son un regalo que Dios te ha dado. Son un regalo especial de parte de Dios. Dios te los dio a ti. Dios los puso en tus manos. Es un regalo de Dios. ¿Qué has hecho con el regalo que Dios te dio? De hecho, déjame decirte algo. Dios nos ha diseñado a nosotros, los seres humanos, de tal manera que cuando nacemos, inmediatamente en cuanto nacemos, creamos un vínculo así con nuestros padres.
Inmediatamente en cuanto nacemos. Piensa un momento en aquel momento en que viste nacer a tu pequeño hijo o a tu pequeña hija, cuando la viste por primera vez o cuando lo viste por primera vez. Había un vínculo, hermano. Había un vínculo. Ahí estaba Dios dándote ese regalo. Dios puso en el corazón de tus hijos, Dios puso en tus manos el corazón de tus hijos para guiarlos. Cuando ellos nacieron, Dios te dijo, aquí está su corazón. Es momento que lo guíes. Mamá, es momento que lo guíes. Papá, aquí está tu hijo. Este es tu corazón. Por eso es que yo quiero llevarte a ese recuerdo, hermano. Cuando nació tu primer hijo, cuando nació cualquiera de tus hijos. Cuando viste por primera vez a tus hijos, a tu hijo. Cuando quizá pusieron a tu hijo a tu costado y por primera vez comió de ti. Comió de tu pecho. O cuando por primera vez llegaste y viste a tu hija o a tu hijo junto a su mamá, comiendo de ella. Yo recuerdo, hermanos, cuando nació mi primera hija. Tenía 17 años. Fue una de las cosas más impactantes que me ha ocurrido. Es una de las imágenes más fuertes que yo puedo recordar. Cada vez que veía por primera vez a mis hijos. Una pequeña criatura que provenía de mí, que había salido de mí, estaba allí, con sus ojos, mi hijita es chinita de ojos, sus ojos chinitos. Fue una de las cosas más impactantes que he visto en mi vida. Podía sentir que me miraba, aunque sabemos que los niños no miran, pero de alguna manera se sentía como si me estuviera mirando. Cuando nuestros hijos están ahí, de alguna manera, creo que todos nosotros lo hemos experimentado, hermanos. Ellos sabían que estábamos ahí. De alguna manera sabían que éramos sus padres. Sé que tú sabes esto, mi hermano. En ese momento en que tu hijo nació, que tu hija nació, escucha esto. Ese pequeño que nació, en ese momento, confiaba en ti. Confiaba en ti plenamente. Tú tenías su corazón. Él dependía de ti para todas sus necesidades. Y por algunos años tú eras su modelo a seguir, su guía y quien le ayudaba a entender la vida. Tú, hermano, tú, hermana. Y sabes algo, esto no es una casualidad. Dios nos diseñó así. Dios nos dio el regalo de nuestros hijos. Y mi pregunta para ti, hermano, hermana, es, ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿En dónde dejaste el corazón de tus hijos que te fue entregado por Dios? Cuando nació tu hijo, él confiaba en ti. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy su corazón, su lealtad, su amor, su admiración? Tú ya lo tenías, Dios ya te lo había dado. ¿En dónde está hoy? ¿En dónde está hoy el corazón de tus hijos? ¿En dónde dejaste el corazón que te fue entregado por Dios? ¿En dónde dejaste su corazón, hermano? Si tú ya lo tenías, ¿por qué dejaste que se perdiera? Quizá perdiste su confianza con tus gritos, con tus histerias, quizá con tu indiferencia, quizá con la manera en que deshonraste a tu esposa, o quizá en la manera en que deshonraste a tu esposo y ahí fuiste perdiendo el corazón de tus hijos. O quizá cuando lo golpeaste con ira porque tiró un vaso de agua. O quizá ni siquiera lo perdiste, hermano, simplemente lo entregaste. Se lo entregaste a la televisión, se lo entregaste a los videojuegos. O quizá le entregaste el corazón de tus hijos a los maestros de la escuela. O más piadosamente, a los líderes de jóvenes, a los maestros de escuela dominical, a los pastores. Aquí está mi hijo, usted hágase cargo, pastor. Muchas madres entregan los corazones de sus hijos a sus nanas, mientras ellas viven su vida social. O algunos de nuestros padres nos entregaron a la calle, a que nos educara a la calle. ¿Qué hiciste, hermano, con lo que Dios te dio? Uno de los recuerdos más dolorosos que yo tengo, hermanos, es cuando
recordarme a mí mismo siendo un cretino. Hace muchos años, cuando yo no conocía al Señor, yo bebía, tomaba alcohol. Y recuerdo un evento en particular, muy doloroso para mí, un recuerdo muy duro. Bebí mucho, llegué muy tomado en la noche, como a las 4 de la mañana, el otro día tenía que trabajar. Mi esposa, al otro día en la mañana salió, ella se fue a trabajar, yo me quedé dormido, ya saben, con toda la resaca, sintiéndose todo fatal, y me dejó a mi pequeño hijo, a Jared. Jared tenía 2 años o 3 años tal vez. Y Jared era un niño muy inquieto, ahora lo ven quieto, pero antes era un niño muy inquieto. Y hizo unas travesuras con el refrigerador. Sacó gelatina. Yo estaba con mucho dolor de cabeza, yo quería seguir durmiendo, hermanos. Yo me acuerdo cómo me levanté, vi la escena y yo estaba lleno de ira. Yo golpeé a mi hijo con ira, hermanos. Yo lo lastimé. Y le he pedido perdón ya por muchas cosas. ¿Cuántas cosas así hemos hecho como padres que han roto la confianza de nuestros hijos en nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho así? Cada vez que los padres hacemos esto con nuestros hijos, perdemos más su confianza y su amor. Su corazón se aleja más de nosotros y va en busca de otros lugares o otras personas que puedan darle lo que nosotros no les quisimos dar. Los hijos, hermanos, nuestros hijos, tienen una fuertísima necesidad de sus padres. Principalmente del padre varón. Piensa en ti ahora como adulto. Probablemente hasta el día de hoy necesites a tu papá. Probablemente hasta el día de hoy necesites a tu mamá. Quizá en tu corazón clamas, ¿por qué no está? ¿Por qué no estuvo? Todos nacemos así. Dios nos diseñó así, hermanos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Dónde está hoy tu corazón? Por eso nuestros hijos a veces se van tras amoríos, se van a buscar el amor en otro lugar, se van a la calle, se refugian en internet porque los padres que debimos dar a nuestros hijos lo que Dios ha demandado que le demos, no se los hemos querido dar por nuestro egoísmo. De nuevo te pregunto, hermano, hermana, si Dios te dio, si tú tuviste el corazón de tus hijos desde su nacimiento, ¿en dónde está hoy? ¿En dónde está ahora el corazón de tus hijos? ¿En dónde está su lealtad? ¿Será que quizá alguno de tus hijos sea como los muchachos de los que hablé al principio, hermano? Que con toda confianza pueden decirte, ten, papá, aquí está mi corazón. Confío en ti, papá. Confío en ti, mamá. Confío en tu guianza. Cuida mi corazón. Cuida mi corazón. Tu hijo, tu hija confía en ti. Quizás tu hijo alguna vez se ha acercado a decirte, mamá, enséñame cómo tratar a una mujer. O ayúdame con este problema que tengo. Si la respuesta, hermanos, a la pregunta de ¿ha estado tu corazón con tus hijos? Es no. Hay mucho trabajo que hacer. Yo quería empezar estas enseñanzas sobre los hijos, empezando a hablar sobre la crianza y sobre la enseñanza bíblica de los padres a los hijos, pero me retraje un poco y di un paso atrás, porque antes de que nosotros empecemos a tener esta disposición, necesitamos entender nuestros pecados. Necesitamos entender lo que pasó. Para que tú puedas guiar a tus hijos, hermano, hermana, tendrás que primero ganar su corazón. Tendrás que volver a ganar su confianza. Y hermano, déjame decirte una cosa, hermano, hermana, si estas palabras no están llegando a tu corazón, si estas palabras no están golpeando con dureza en tu corazón, si Dios no te ha mostrado la gravedad de nuestros pecados como padres, estoy muy preocupado por ti. Pero si Dios hoy te está llamando, si Dios hoy te está mostrando
quiera Dios que respondas también al llamado. A lo mejor hoy veas a tu hija y digas, no sé qué hacer con ella. A lo mejor hoy veas a tu hijo y digas, no sé qué hacer con él. Lo primero que tienes que hacer es ganarte su corazón otra vez. Ya era tuyo y puede volver a ser tuyo otra vez. Hay otro impedimento, hermano, definitivamente. Aparte de la falta de amor, hay un impedimento que es la falta de una verdadera conversión. La falta de un verdadero nuevo nacimiento. Hermanos, ¿por qué? Porque la labor de la que estoy hablando, este cuidado, este sacrificio, este invertir nuestras vidas en nuestros hijos, es algo que va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermanos, esta labor de la que yo estoy hablando es pura teoría. Es pura teoría. Nunca vas a querer dejar realmente tu egoísmo. Nunca vas a querer realmente dejar lo que tú quieres hacer por amor a tus hijos. Nunca vas a querer sacrificar tu tiempo, sacrificar tus gustos, sacrificar tus pasatiempos, sacrificar lo que tú quieres hacer por amor a tus hijos, por amor a tu esposo. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque se necesita un corazón que solamente Dios puede dar. Si Dios no ha hecho la obra de regeneración en tu vida, no podrás hacer esto, hermano. Si una persona no ha nacido de nuevo, no tendrá las fuerzas para llevar a cabo esta misión. O quizás has nacido de nuevo, pero de todas maneras estás en esta triste condición, entonces necesitas un avivamiento. Salmo 127, 1, 2 dice, 127, 1, 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, por demás, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado, a sus hijos, es a quienes Dios da reposo. No importa cuando nos esforcemos, hermanos, si Dios no está con nosotros, esto no se puede hacer. Si tú intentas hacer esta labor sin haber sido regenerado o regenerada, lo único que va a pasar es que llevarás una vida de frustración y decepción. Y finalmente te rendirás y desistirás lleno de impotencia. Es en vano, hermanos, todo intento de llevar un hogar piadoso cuando esa piedad no existe en ti mismo. No es posible enseñar a tus hijos a conocer a Dios cuando tú mismo no conoces a Dios. Y hermano, hermana, hay prejuicio luego en las iglesias de decir estas cosas, ¿verdad? No tengas miedo de reconocer que no has nacido de nuevo, si ese es el caso. Si las palabras que yo te estoy hablando hoy están golpeando a tu corazón, si las palabras que yo te estoy hablando hoy están golpeando a tu corazón y empiezas a dudar de ti mismo y de tu nuevo nacimiento, hermano, no tengas vergüenza. Pide consejería. Si no has nacido de nuevo, realmente no hay nada que te lo impida. No hay nada que te lo impida. Si tú hoy vienes al Señor, si el Señor te mueve a reconocer que no has nacido de nuevo, ven al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la vida que has llevado, reconoce tus pecados sin excusas y arrójate a los brazos de Cristo. Él te está esperando ya. ¿Qué sentido tiene si yo sí soy nacido de nuevo? Y en el día final, resulta que no. Tú no vas a poder criar a tus hijos en piedad si no has nacido de nuevo. Pero no hay nada que impida que nazcas de nuevo hoy, si ese es tu caso. Pero si has nacido de nuevo, pero estás en esta condición, de todas maneras, ven a Cristo. Él es la solución. Él es la solución para todo. Vamos a ver el segundo punto, que son las promesas a los que obedecen. Vamos a leer una buena porción de las Escrituras, Malaquías 3, del 16 al 18, y después vamos a seguir leyendo de Malaquías 4, del 1 al 6.
Malaquías 3, ¿qué? Del 16 al 18 y nos vamos a seguir hasta Malaquías 4 del 1 al 6. Hay promesas, hermanos, para los que obedecen. Dice la Escritura, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. Escuchen, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos, como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí, para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. En el contexto de Malaquías, este pasaje parece indicar, hermanos, que a la predicación de Malaquías, cuando Malaquías estuvo predicando el mensaje de este libro, hubo un grupo de personas que recapacitó. Esos son a los que se refiere cuando dice a los que temían al Señor. Parece ser que ese grupo de personas que probablemente iban en la misma corriente que los demás, dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y recapacitaron, se arrepintieron, cambiaron sus caminos. Y el Señor les hace una serie de promesas a los que componen su camino. A este grupo les dice, voy a traer un juicio sobre las personas, pero ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes serán tratados con compasión, como un padre trata con compasión a sus hijos. Había pensado destruirlos, pero como se han arrepentido, voy a ser compasivo con ellos, con ustedes. No los voy a tratar igual que al resto. Traeré sanidad a sus vidas y a sus familias. Y al final, para estos que temen al Señor, hermanos, para esos que se arrepienten, Dios promete que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres otra vez. Quizá perdiste el corazón de tu hijo o de tu hija. Pero mi hermano, mi hermana, si tú te arrepientes de todo corazón, reconoces delante de Dios, Él promete que restaurará las cosas. Tu corazón debe volverse al de tus hijos. Y Dios puede hacer que el corazón de tus hijos se vuelva al tuyo. Como al principio. Como cuando ellos nacieron. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres ver a tus hijos confiando en ti? ¿Quieres ver a tus hijos depositando en ti su confianza? Pidiéndote que guardes su corazón. ¿Quieres eso, hermano, hermana? Vamos a hacer una pequeña recapitulación.
Vimos brevemente que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que criemos a nuestros hijos para Él, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Él busca una descendencia para sí mismo y los padres hemos sido llamados a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, vimos también que Malaquías mostró a una sociedad con graves problemas para lograr este deber. Malaquías habla de estos problemas y dice que por una parte había falta de unión entre los esposos, rebeldía de las esposas, falta de amor de los maridos, y el no hacer equipo, el no ser uno, golpean horriblemente el corazón de nuestros hijos. Pero vemos también que la frialdad o la falta de amor de los padres y los hijos impiden que logremos llevar a cabo nuestro deber. Hemos visto que muchos padres han perdido el corazón de sus hijos en el camino, lo han perdido con sus descuidos y sus malas actitudes. Lamentablemente, muchos hijos no ven a sus padres como una bendición, sino como un estorbo o un obstáculo para lo que ellos quieren. Vimos también que la falta de una verdadera conversión puede llegar a ser un impedimento para llevar a cabo nuestro deber. La tarea de criar hijos para Cristo, hermanos y hermanas, es divina y por tanto, sin ese poder sobrenatural, la frustración y la decepción es lo único que nos esperaría. Pero vimos también, hermanos, que hay promesas hermosas para aquellos que reconocen sin excusas sus pecados y se arrepienten de sus caminos. Mis hermanos, Dios es compasivo con aquellos que se arrepienten y puede incluso restaurar las relaciones torcidas. Mi hermano, mi hermana, quizás has perdido el corazón de tus hijos. Nosotros mismos perdimos el corazón de nuestros hijos. Perdimos la confianza de nuestra hija también. La perdimos. Quizá no has sido un buen padre. Quizás no has sido una buena madre. Pero si hoy reconoces, hermano, hermana, delante de Dios esto, y si con amargura y dolor confiesas tu pecado a Dios, y si clamas a Dios por misericordia y temes a Dios, entonces Dios se levantará por ti una vez más. Dios te tratará con compasión y te sanará. Mi hermano, incluso Él puede sanar tu relación con tus hijos. Si vienes delante de Dios sin excusas, sin echarle la culpa a tu esposo, sin echarle la culpa a tu esposa, sin excusas y reconociendo lo que tú perdiste, Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Cristo Jesús, mis hermanos, murió en una cruz y fue clavado en el madero para que hoy tuviéramos una oportunidad de arrepentirnos. Si hoy el Espíritu Santo te ha hablado al corazón y te ha mostrado tu pecado tal cual, ven y arrepiéntete. Si quizás, hermanos, toda tu vida pensaste que no era culpa tuya y hoy por la gracia de Dios el Señor ha despertado tu conciencia para entender tus faltas, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Y si tú, hermano o hermana, dudas de tu salvación, si vienes hoy sin Cristo, si quizás sabes que no has nacido de nuevo nunca, igualmente ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Si estás cansado de la vida que llevas, o de fallar como padre, o de fallar como madre, o de fallar como esposo, o de fallar como esposa, si quieres que Dios gobierne tu vida y toda tu casa, igualmente, mi hermano, ven a Cristo y entrégale a Él tu vida y confía en Él. En Cristo Jesús, mis hermanos, está toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y tiene todo el poder para hacerte una nueva criatura, un nuevo padre, una nueva madre que sepa amar. Vamos a ver, hermanos, un último pasaje y con esto cerramos. Lucas capítulo 1, versículo 16. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos. Es muy parecida a la de la Valera. Dice la Escritura:
hablando de Juan el Bautista, de hecho, en quien se cumplió la profecía de Elías. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, hermana, nota cómo el ministerio preparatorio de Elías, de Juan el Bautista, consistía en hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Lucas cambia un poco las palabras de Malaquías, de hecho, si te das cuenta al final del versículo. No dice que de los hijos a los padres. En lugar de decir que el corazón de los hijos se vuelve a los padres, dice que los desobedientes volverán su corazón a la actitud de los justos. En otras palabras, mis hermanos, cuando los padres vuelven el corazón a los hijos con la ayuda del Señor, los que hoy son desobedientes pueden volver a alinearse y aceptar la disciplina y corrección de los justos, de sus padres. Y entonces, hermanos, y por esta conclusión es que yo empecé con este mensaje hoy. Cuando eso ocurra, entonces habrá un pueblo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Si tus hijos tal vez no están tan dispuestos hoy a escuchar tu consejo, tu enseñanza, tu instrucción, en tus devocionales, síguelo haciendo, pero empieza volviendo tu corazón al de tus hijos, amarlos, sacrificarte por ellos, ganarte su confianza de nuevo, ganarte su corazón. Empieza por el arrepentimiento, mis hermanos. Por ahí empieza. Quizá quieras tú hoy confesar al Señor, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, quizá a tus propios hijos. Vamos a ministrar un ratito al Señor, hermanos, con un canto. Les pido que mientras ministramos al Señor, ores. Si es necesario, te pongas a cuentas con Dios. Confía en Él y en su sacrificio. Ahí en tu lugar, mi hermano, mi hermana, ponte a cuentas con el Señor. Háblale de tu frustración. Háblale del corazón de tus hijos. Ponte a cuentas con Él.
confía en el sacrificio que Dios hizo por ti, mi hermano, mi hermana. Confía en que Él pagó por tus pecados como padre. Si tú no has sido un buen padre o una buena madre, Cristo hoy quiere restaurarte. Cristo murió para que tú puedas ser un buen padre y una buena madre. Para que tengas otra oportunidad con tus hijos. Él te ama. Él es un buen padre. Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, que el mundo no nos da, Señor. Te alabamos, Señor, porque has pagado nuestra culpa, Señor. Te ruego, Señor, mucho por mis hermanos. Sé que mis hermanos han pasado cosas difíciles en su familia, Señor. Yo también, Señor, con mis hijos. Yo también he sido mal padre, Señor. Pero hoy confiamos en ti, Señor. Te pido que toques el corazón de ellos, Señor. Que no se vayan de aquí igual, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Que hoy sea un parteaguas, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, gracias, Señor, por hablarnos en este día, por hablar con tanta claridad tu palabra, Señor. Oh, Padre mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque vivimos atados a este cuerpo de maldad y de pecado, Señor. Ten compasión de nosotros. Amamos a nuestros hijos, pero somos pecadores, Señor. Pero gracias por tu palabra, Señor, que ha movido, Señor, el corazón. Gracias, Señor.